Vamos a ir empezando, me parece que ya están buenos los minutos como para que se sigan sumando. De todos modos, se pueden seguir sumando a medida que empieza la charla y sobre todo esta breve introducción que voy a hacer, si ya estuvieron, tampoco es ninguna novedad, pero para los que no, les cuento. Bueno, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides al cuarto encuentro de Ampliando Redes, este ciclo, este espacio de interacción, de vinculación, de articulación, todas las palabras que le querramos poner al encuentro entre profesionales de las ciencias naturales, recientemente graduados, otros que están ejerciendo la profesión, liderando equipos o formando parte de equipos de trabajo, y estudiantes avanzados que están en la búsqueda de espacios en donde insertarse de alguna manera laboralmente. Es un espacio que hemos pensado y estamos llevando adelante de una manera muy colaborativa entre el Centro de Estudiantes y el Centro de Graduades de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y al cual vamos invitando de alguna manera a personas que nos van también acercando la inquietud de querer contar aquello que hacen en un espacio corto de tiempo y poder justamente acercar a otras personas que quieran formar parte de sus equipos de trabajo. Es uno de los objetivos que perseguimos de alguna manera. Hasta ahora la verdad es que hemos tenido encuentros muy, muy agradables, muy productivos, se dan charlas muy interesantes. Vamos a mantener la misma estructura que venimos manejando hasta ahora, en la cual cada expositor va a hablar durante 10 minutos. Vamos a tratar de controlarles un poquito el tiempo para no se sientan presionados los que van a hablar, pero solamente para que podamos incluso después tener un rico espacio de debate, de diálogo. Vamos a dejar todas las preguntas para el final. De todos modos, si en algún momento de la charla la quieren expresar por el chat, la pregunta la pueden dejar ahí anotada, que la vamos a leer al final. E incluso al final, si quieren pedir la palabra por el chat, pueden hacer las preguntas activando también sus micrófonos en ese momento. Entonces, básicamente esa es la estructura. Los expositores van a ir hablando uno atrás del otro, que ahora le voy a pasar la palabra a Paula para que los presente y modere un poco esa instancia. Y nosotros nos vamos juntando un poco esas preguntas que nos van surgiendo, quizás en la cabeza o quizás en el chat, como les decía, para enriquecer ese diálogo final. Bueno, sin nada más que decir por ahora, Paula, si te parece, te paso la palabra. Dale. Bueno, hoy vamos a estar charlando con 3 profesionales que, bueno, paso a presentar. En primer lugar va a estar Ricardo Salvador. Su línea de trabajo es el uso de baculovirus como bioinsecticidas para el control de plagas de interés agronómico. Trabaja tanto en el INTA como en el laboratorio de virus de entomopatógenos y silenciamiento genético en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola. En un segundo lugar, va a estar hablando con nosotros Lucía Magni. Su línea de trabajo es la arqueología de las poblaciones cazadoras-recolectoras del norte de Santa Cruz en Argentina, y participa también del proyecto de extensión Picaderos, Chenques y Pinturas, Arqueología y Patrimonio de la Meseta Santa Cruceña, en el anexo del Museo de La Plata. Y por último tenemos a Pablo Ontivero. La línea de trabajo es identificación, evaluación y valoración de áreas degradadas por minería de suelo en los entornos del AMBA, en el Instituto de Geomorfología y Suelos del FCNIM. Así que nada, sin más, le podemos pasar la palabra a Ricardo. Él va a ir primero porque se tiene que ir en unos minutos, así que sepámoslo disculpar. Pero bueno, te paso la palabra, Ricardo. Bueno, antes que nada agradecer a Hugo por la invitación para participar en estos ciclos y al resto de los organizadores por permitirles compartir lo que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación. Ya directamente pongo la pantalla para compartir. Ustedes me dicen
A ver si se ve. No sé si la están viendo ahí. Todavía no. Todavía no. Está cargando todavía. A ver. Cuando ustedes me digan. No, nos aparece como tu imagen, digamos, y dice presentación, pero no está la presentación todavía. A ver. A ver. Por pantalla. Ahí. Ahí. Y ahí. Ahora sí. ¿Listo? ¿Arrancamos? Excelente. Si querés puedes ocultar el cartel de abajo. Ahí está. Eso. Bueno, me presento, mi nombre es Ricardo Salvador, soy biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata, biólogo zoólogo. Actualmente estoy trabajando en el INTA, en el Laboratorio de Virus Entomopatógenos y Silenciamiento Génico, y antes que nada les quería compartir unas palabras con respecto a la institución. El INTA es un instituto nacional dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene una presencia federal a lo largo de todo el país, mediante 15 centros regionales que están ubicados en las regiones productivas más importantes de la Argentina. Se distribuyen 6 centros de investigación que abarcan 22 institutos de investigación, 50 estaciones experimentales, 350 estaciones de extensión, y actualmente tiene 7.500 personas que están trabajando en el INTA, entre administrativos, directivos, investigadores, becarios, auxiliares y demás. El instituto, el centro del cual yo formo parte, en el cual actualmente estoy trabajando, es el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agropecuarias, que es el 6CBIA, que está radicado en zona oeste, en Castelar. Es un complejo que tiene otros 2 centros, y este centro, el 6CBIA, incluye a 5 institutos, que son el Instituto de Biotecnología, el de Genética, el de Patobiología, el de Virología, y el de Microbiología y Zoología Agrícola, que es donde nosotros trabajamos. El IMIS es considerado el Instituto Verde, ¿sí?, dentro de los institutos del centro, precisamente porque las líneas de investigación básicas y aplicadas tienen como objetivo la obtención de bioinsumos y las propuestas de prácticas para el desarrollo sustentable en la agronomía, y con prácticas que tengan bajo impacto ambiental. Es así que en nuestro instituto tenemos distintos grupos, ¿sí?, se los comento por si están asistiendo interesados en otras temáticas, aparte de las que voy a comentar. Hay un grupo que trabaja con entomófagos, creadores y parasitoides, otro con hongos entomopatógenos, bacterias entomopatógenas. Hay investigadores que están en las líneas de fitopatología. Otro grupo muy fuerte es el de organismos promotores de crecimiento, en donde tenemos los biofertilizantes. Después tenemos otro grupo que está con líneas asociadas a organismos antagonistas de fitopatógenos, y después hay entomólogos que se han especializado en la identificación de organismos perjudiciales. En el IMISA, dentro de las líneas que tenemos en el instituto, la de virus entomopatógenos y silenciamiento génico, la de silenciamiento génico se ha incorporado en los últimos años, es más una línea de biotecnología y de genética, pero bueno, yo me voy a centrar en contarles esta línea que es la más vieja dentro del instituto, que es la de baculovirus. Para simplemente comentarles, los baculovirus son patógenos de insectos que fueron aislados principalmente de lepidópteros, dípteros, coleópteros e himenópteros, y se caracterizan por tener un estrecho rango de hospedantes, ¿sí? Una de sus características principales es que el agente infeccioso, el virión, está incluido en una matriz proteica que le permite persistir en el ambiente, ¿sí? En la naturaleza, estas partículas se encuentran contaminando la fuente de alimento de los estadios larvales de estos distintos grupos de insectos, y cuando ingresan al organismo, inician su ciclo de replicación en las células intestinales, después se diseminan, y al finalizar el ciclo de infección vuelven a formar estas partículas que se diseminan en el ambiente, asegurando su permanencia y la transmisión horizontal. ¿Hasta ahí se me escucha bien? Me escucho como un eco, pero bueno. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, generalmente producen la muerte del hospedador en un periodo que va de 3 días a 10 días, 15, dependiendo de la virulencia del aislamiento. Y lo que hacemos en nuestro instituto es una línea que tiene más de 30 años de desarrollo, es cuando a partir de las estaciones experimentales, las distintas dependencias que tiene el INTA, encuentran insectos, grandes cantidades de insectos
aparecen a veces en el campo, con características que pueden estar asociadas a algún organismo entomopatógeno, se envían al IMISA y en una primera aproximación se ve si es un agente viral, bacteriano, fúngico, y ahí se reparte entre los distintos grupos. Cuando nosotros detectamos que es un virus, que es un baculovirus, se inicia toda una serie de estudios de caracterización, como algunos que les muestro que se han ido publicando en los últimos años, tendientes a hacer una descripción biológica y molecular de ese agente patógeno, ¿sí? A nivel de genoma, a nivel de funcional de genes, a nivel de características biológicas, todos estudios con el objetivo de determinar si ese aislamiento puede ser un potencial agente de biocontrol. Entonces, bueno, acá les comento brevemente la otra línea de silenciamiento génico, por si hay algún interesado, que es, como les mencioné, es más de biotecnología, que es el de silenciamiento génico, es un mecanismo celular que se escribió hace 20 años, en el cual uno es capaz de bloquear la expresión de genes y esto se ha aplicado al control de insectos. Nosotros tenemos una línea para el control del picudo algodonero, que es una plaga clave en los cultivos de algodón de nuestro país, y mediante estudios que hemos realizado, evaluando esta estrategia de silenciamiento génico y en colaboración con el Instituto de Genética, se pudo obtener lo que es la primera planta transgénica de algodón del país que funciona con esta tecnología y que ahora está en evaluación con la esperanza de que obtenga resistencia a este insecto. Pero centrándonos en los baculovirus, cuando llega a nuestro instituto, como les mencionaba, se hace toda la caracterización a nivel biológico y molecular, y esto se hace en colaboración, esto me estaba olvidando de mencionarlo, con el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas, que es donde yo realicé ahí mis estudios de posgrado. El INTA ha participado en el registro del primer baculovirus que se utiliza, es baculovirus que viene de afuera, pero el INTA ha participado en su registro, en su evaluación, y hoy en día se utiliza para el control de una plaga en frutos de durazno, manzana y pera, principalmente en el Alto Valle de Río Negro. Estos productos, los baculovirus, hay casi 800 aislamientos a nivel mundial y muchos están en productos comerciales. Acá les muestro a nivel regional, cómo se utilizan. Acá tenemos los aislamientos baculovirales, esta es la plaga que controla, siempre el control es muy efectivo, y estos son los cultivos en los cuales aparecen esas plagas. El uso es orientado más que nada al sector hortícola, como ustedes pueden ver acá no figura Argentina, porque precisamente no hay, hasta el momento, a pesar de la demanda, de la fuerte demanda que hay en el sector hortícola de este tipo de insumos, no hay un producto autorizado para su utilización en este sector productivo. Entonces, bueno, ese es en lo que estamos ahora, es llevar todo eso que tenemos años de evaluarlo en laboratorio, llevarlo al campo. Y para eso hemos restablecido un convenio que teníamos con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, seguimos con el convenio del IBBM, más precisamente en la estación experimental de Gorina, que está en las afueras de La Plata, ¿sí? Que tienen una vasta trayectoria en lo que es evaluación de bioinsumos, generalmente en el sector hortícola, bajo producción agroecológica u orgánica, que es donde se utilizan este tipo de insumos. Y nuestro objetivo de los trabajos que están en curso es apuntar al desarrollo del primer bioinsecticida a base de baculovirus autóctonos, aislados y caracterizados en la Argentina. Para eso, bueno, los trabajos que estamos realizando en el grupo son continuar con la caracterización, ya tenemos cerca de 15, casi 20 baculovirus aislados en la Argentina que han caracterizado, han sido caracterizados a distintos niveles y con potencial para utilizarse en el control de plagas que aparecen en la horticultura. Ustedes saben que el cordón hortícola platense y el cordón del AMBA es la principal región productiva del país de alimentos frescos para consumo humano, y es ahí precisamente donde hay una demanda de este tipo de bioinsumos que lo que hacen es disminuir el uso de plaguicidas de síntesis, ¿sí? Que ya todos conocemos cuál es el impacto a nivel de la salud y medioambiental. Entonces, en lo que estamos ahora es avanzar en evaluar a campo estos baculovirus que nosotros tenemos y evaluarlos en mezcla, ¿sí? Porque los baculovirus son muy específicos, lo cual es una ventaja porque no afecta a organismos no blancos, pero desde el punto de vista comercial tiene la desventaja es que con un producto controla una plaga, y realmente tenemos más de una plaga que afecta a los cultivos hortícolas. Entonces lo que apuntamos es un poco novedoso, porque como ustedes les había mostrado antes, los productos están basados solamente en un agente viral, es a tener un producto, al desarrollo de un producto con muchos baculovirus en la misma mezcla, que nos permita controlar con una misma aplicación de manera simultánea las distintas plagas que pueden aparecer en el cultivo.
Bueno, eso es a grandes rasgos lo que estamos haciendo ahora, en lo que estamos trabajando. Ahora se ha sumado una tesinista, tenemos también pasantes que van a empezar a trabajar acá en la Estación Experimental de Gorina, en el IBBM y en el IMISA, en Castelar, en los 3 lugares. Y bueno, fue medio rápido para no excederme del tiempo. Les agradezco por la atención, acá les dejo mi mail para aquellos y aquellas que estén interesados en la temática, y podemos evaluar la posibilidad de que realicen pasantías, becas para un tracto de formación una vez que se reciban. Que bueno, son bienvenidos y bienvenidas a aquellos y aquellas interesados y interesadas. Bueno, gracias. No, a vos, Ricardo, la verdad que muy interesante tu laburo. Ahí mandé también al chat el contacto para que nada, para quien quiera estar contactándose con Ricardo pueda hacerlo. Ahora si quieren le paso la palabra a Lucía para que haga su presentación. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias al Centro de Graduados y al Centro de Estudiantes de la Facultad. Voy a empezar a ver si puedo presentar. Avísenme cuando se vea bien. Todavía no se está compartiendo, me parece. Vamos de nuevo entonces. Dale, dale. Mientras tanto comento lo que se puso en el chat. Si hay preguntas para Ricardo, también los puede mandar por el chat. Capaz las formas que veíamos más fácil siempre de compartir en presentar ahora era poner pantalla completa. Sí, ahí creo que está queriendo. Buenísimo. Avísenme si se ve. Sí, ahí se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces arranco. Bueno, soy Lucía Magnin, estoy trabajando en un laboratorio de arqueología de mesetas patagónicas, con lugar de trabajo en el museo, en el edificio anexo, y bueno, voy a presentar como por parte de un equipo mucho más amplio, donde está dirigido por Laura Miotti, y hay varios de mis colegas que están acá nombrados, los voy a ir mencionando a lo largo de la presentación, y también forman parte del equipo pasantes y graduadas recientes, que hacen a todo este trabajo que tiene que ver con arqueología y extensión. Mi tema de investigación tiene que ver con arqueología del norte de la provincia de Santa Cruz, y estamos trabajando con un proyecto de extensión que se llama Picaderos, Chenques y Pinturas, Arqueología y Patrimonio de la Meseta Santacruceña. Sin embargo, también otra parte del equipo trabaja en lo que es la provincia de Río Negro, en un sector que es la meseta de Somuncurá, donde trabajamos de manera comparativa con nuestra zona en Santa Cruz también. El laboratorio, originalmente digamos, dirigido por Laura Miotti, tiene como una fuerte impronta en lo que es el estudio de primeros americanos. Ella, como investigadora argentina, realmente realizó una carrera muy importante en lo que es el estudio de sitios de primeros americanos en la zona de Santa Cruz. En un sitio muy importante, Piedra Museo, ahora lo vamos a contar, pero para la época donde ella empezó a investigar en esta zona, realmente había un vacío de información en lo que es la Patagonia Argentina respecto de primeros americanos, y los hallazgos que se realizaron en esta área fueron importantes para afianzar el conocimiento de primeros americanos y, digamos, corroborar la presencia de seres humanos en este sector de América antes de los 11.500 años antes del presente, lo que ahora está completamente aceptado, antes no era tan
tan así. Así que a lo largo de estos trabajos, y donde fue creciendo el equipo, sobre todo, por ejemplo, este sitio Piedra Museo, que es muy conocido, donde se realizaron hallazgos muy importantes, donde se demostró la convivencia y la relación del ser humano, los cazadores recolectores que vivían utilizando la megafauna incluso extinguida, como son, acá hay evidencias al bajo y a la derecha, de que cazaban y consumían animales que están extinguidos, como el caballo fósil o el milodón, que es un herbívoro muy grande, pero también cazaban animales como el guanaco, que fue siempre el medio de sostén de las poblaciones americanas en el sur en la zona de Patagonia, y otros animales menores. La evidencia de la llegada temprana del ser humano a este sector, con estos animales con evidencias de megafauna extinta, cazada, con marcas de corte, con marcas de haber sido utilizadas por estas poblaciones, bueno, es muy, muy contundente, y además en el centro pueden ver de la foto una fotografía muy conocida también de las tecnologías líticas, que son armas de caza, llamadas, son una especie de fósiles guías. Cuando se encuentra este tipo de artefactos, estamos hablando siempre de primeros americanos. Se llaman puntas cola de pescado, estos son solo fragmentos de puntas de ahí, halladas en Piedra Museo. Un sitio muy importante también hallado por este equipo de investigación es Amigo Este, localizado en Río Negro, en la meseta de Somoncura. Un compañero del equipo se le ocurrió subir a uno de estos cerros que ven acá en esta foto y encontrar un sitio realmente deslumbrante, donde estas tecnologías de caza, las puntas cola de pescado, se encontraban no de a 2 o de a 3, sino a cientos, más de 100 hallazgos de estas puntas de lanzadera, que eran las tecnologías características de estos primeros americanos, y también otros artefactos como discoidales, un contexto arqueológico similar a, que no es que no existía otro contexto igual, sino que en provincia de Buenos Aires ya estaban también trabajando, ya habían trabajado hacía tiempo con el sitio El Sombrero, donde también se encontró un contexto similar. Acá, bueno, también se ve parte del trabajo que hicimos junto con Enrique Terranova en este sitio, y analizando la distribución de artefactos y distintas evidencias al interior del sitio. Todo mi trabajo se centra en el análisis de distribución espacial y caracterización y estructuración al interior de sitios, y también a través del paisaje. Este es otro sitio, Cueva Maripe, en Santa Cruz, donde realizamos excavaciones muy profundas, otro sector donde se hallaron evidencias que llegan hasta desde el Holoceno temprano. No son tan antiguas como las de Piedra Museo, pero acá también se fue construyendo toda la historia del poblamiento del sector de la meseta. Muchos de mis compañeros y compañeras trabajamos acá en este sitio. Acá también estoy mostrando parte de un análisis que muestra la estructuración, mediante técnicas estadísticas, la estructuración de las distribuciones de material lítico y de arqueofauna alrededor de los fogones que fuimos encontrando y registrando a lo largo de los años de excavación en esta cueva. Y la imagen de la derecha muestra cómo usamos modelos etnográficos y arqueológicos para interpretar esas distribuciones de artefactos, y también podemos conocer más acerca de cómo la gente se movía, cómo estructuraba ese espacio, si eran espacios que eran pensados para utilizar y para seguir, o si en realidad eran espacios que se preparaban para volver a ser ocupados. Todo ese tipo de información también se puede adquirir a partir del análisis de distribuciones espaciales, que es lo que más por ahí me interesa analizar en mi trabajo. Algo que nos sirve muchísimo, una línea de análisis que nos sirve mucho para saber cómo es la movilidad, es decir, a qué distancias se trasladaba la gente, o cuáles eran los sectores que recorría en su vida cotidiana o a lo largo de la ocupación de un área, son la línea de análisis de las materias primas. Darío Dermo, otro compañero del equipo, es con quien hemos trabajado con esta línea de estudio. El problema que tenemos, nosotros estudiamos, por ejemplo, dónde están las fuentes de las materias primas de estos materiales líticos o artefactos que estamos viendo, por ejemplo, en qué lugares del paisaje se encuentran esas fuentes, y podemos así inferir
las distancias que se trasladaba a la gente para obtener esas materias primas para tallar. El problema que tenemos en nuestra área, en la zona de Santa Cruz sobre todo, es la enorme cantidad de fuentes de materias primas que son que están en todo el paisaje. Entonces, se nos hace muy difícil identificar esas fuentes con solo observar una muestra de roca de la materia prima y del artefacto tallado. Por eso hemos estado en estos últimos años también estudiando o incorporando nuevas líneas de estudio para poder aplicar técnicas geoquímicas que nos permitan analizar con más precisión esas fuentes y las distancias recorridas por la gente, cómo se movía en el paisaje a lo largo de la historia de ocupación de esta área. Ahí se pueden ver varias fotos de las campañas. En cuanto a mi trabajo como investigadora, yo soy investigadora de CONICET, esta es parte de mi proyecto para ingreso a carrera, en donde más allá de lo que es la localidad de La Primavera, que es donde realicé mi tesis doctoral, donde estaba la Cueva Maripe, que lo vimos hoy más temprano, me trasladé a trabajar en un área nueva para poder comparar los paisajes arqueológicos de este otro sector que se localiza unos 100 kilómetros hacia el noreste, que es el área que hoy es Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. Esta área que corresponde a una misma red de drenaje de esos zanjones que estamos viendo, y que corresponde con la parte más baja de esos zanjones, donde está la Laguna Grande y donde actualmente se localiza este Parque Nacional. Una de las preguntas iniciales que se estudió en este parque tiene que ver con estos bosques petrificados, la madera petrificada de estos troncos enormes del Jurásico, fue usada por las poblaciones humanas. Cuando se excavó Piedra Museo, por ejemplo, en los estratos inferiores, encontraron artefactos tallados en estas maderas petrificadas. Entonces, una de las preguntas que también llevó a Laura en ese momento a investigar y a ver qué pasaba en el bosque petrificado es tratar de indagar a ver si las maderas venían de esa zona. Piedra Museo está más o menos 15 kilómetros hacia el sur del bosque petrificado. Hoy lo que estamos haciendo en el bosque es generar información de base para poder comparar los paisajes arqueológicos en la zona donde hice mi tesis, que es en la zona ahí de donde está Cueva Maripe, y en este nuevo sector, generando información sistemática, cubriendo grandes áreas del terreno, caminando mucho, con la ayuda de muchos pasantes y con varios de mis colegas ayudando y acompañando, porque es un área muy grande. Ahí se pueden ver algunas fotos donde pudimos, encontrar información, generar información nueva acerca de, por ejemplo, la existencia de arte rupestre grabado, que no teníamos conocimiento que también es un valor, un nuevo valor del Parque Nacional, ¿no? Como recurso cultural, y estructuras de piedra. Empezamos a hacer algunas excavaciones muy pequeñas para buscar algún tipo de material que se pueda fechar mediante radiocarbono. Toda esta información la necesitamos para comparar con otras áreas, pero con el desafío de que es un área protegida. Entonces el principal desafío es lograr generar información, pero con muy bajo impacto. Así que todo lo que hacemos en el parque tratamos de que sea de bajísimo impacto y de poca intervención. Otras líneas de trabajo con quien también estamos trabajando mucho con Laura Marchioni, parte del equipo también, es en cómo hacemos para interpretar estos patrones de distribución en el paisaje si no sabemos la dinámica natural de las superficies del terreno. Entonces lo que estamos analizando son los distintos sectores y estamos haciendo estudios actualísticos de taxonomía para poder conocer cuál es la dinámica concreta asociada a distintos sectores como las planicies aluviales, las mesetas altas, la zona de serranías. Todos tienen su particular dinámica que es necesario conocer para poder realmente inferir acerca de cómo la gente, de cómo esas evidencias que nos dicen acerca de la forma en que las personas utilizaron el paisaje en el pasado. Después hay otra línea que es los estudios experimentales y de microscopía,
Hay también Virginia Lynch, otra compañera, Juja Vargas, están trabajando, analizando muestras de morteros, por ejemplo, que estamos ahí tomando muestras de un artefacto de molienda al microscopio para saber qué sustancias se molían en esos morteros, y realizando estudios experimentales de distintos tipos. En ese caso que se ve ahí a la izquierda es el desarrollo de cabezales líticos y disparo de los cabezales líticos para corroborar después al microscopio qué tipo de marcas quedan o fracturas en esos materiales, en esos cabezales, al utilizarlos sobre distintos materiales. Ahí también está Emanuel Salgado, alumno, colaborador pasante. Y bueno, también en el Parque Nacional tenemos como desafío el trabajo dentro de una institución tan compleja como es Parques Nacionales, en lo que es, estamos trabajando en colaboración con guardaparques y con personal del área de la Dirección General de Patrimonio, Patagonia Austral, perdón, es un nombre largo, con Rocío Blanco, y estamos trabajando para generar una base de datos colaborativa y unificada para poder tener, trabajar mejor entre el parque y los arqueólogos que estamos generando constantemente nuevos datos, y nos damos cuenta de que uniendo esfuerzos podemos maximizar los recursos y bueno, lograr una mejor comunicación. Así que estamos también trabajando en esta gestión de un SIC patrimonial. Bueno, y respecto al proyecto de extensión, todo lo que hacemos siempre tiene que involucra el trabajo, la charla, la convivencia con los vecinos de la zona, con los funcionarios y las funcionarias. Y también nos preguntamos acerca de cómo se relacionan las personas en el presente con esto que para nosotros es el objeto de estudio. En particular, para nuestro proyecto de extensión, en principio nos planteamos como un problema el tema de la conservación y el deterioro del arte rupestre, ya que, bueno, acá pueden ver dos fotos, de una 2005 y otra 2015, con deterioro notable y ¿cómo se llama?, intencional de estos bloques, ya sea porque la gente los aprecia y se los quiere llevar, o porque no sabemos, pero hay deterioro sobre estos bloques que son arte rupestre grabado en el sitio Piedra Museo. También nos preguntamos acerca de las colecciones. Hay una tradición de colección de materiales arqueológicos, sobre todo puntas de flecha y otros artefactos, que la gente tiene en sus casas, que hace cuadros. Acá incluso hay uno que es de un colaborador, un pasante del equipo que es extensionista, el de la derecha, de Max. Eso es de su familia porque él es de Puerto Deseado, de una ciudad de allá en Patagonia, y es tradicional recolectar y juntar materiales. Nos preguntamos acerca de esas prácticas, de si nuestras prácticas sobre el patrimonio son más valiosas o si en realidad se trata de una actividad que está autorizada por la academia, y qué diferencia hay o cuáles son los distintos otros puntos de vista que existen sobre este patrimonio. También nos preguntamos acerca de los actuales usos de los sitios arqueológicos. Estas son fotos de Piedra Museo. A la izquierda hay una pared, una de las paredes del alero, con unos clavos donde la gente ata los guanacos cuando caza. A la derecha se ven los guanacos. Esas fotos en realidad son del bosque petrificado, pero hay mucha fauna y muchos guanacos en la zona. Y en Piedra Museo, este sitio, que es de cazadores del Pleistoceno final, sigue siendo un lugar de cacería hoy. Bueno, así que en eso estamos, nos estamos contactando con gente también de lo que es la modalidad Educación Intercultural Bilingüe de Santa Cruz. Fue para nosotros un avance muy grande, porque estamos preguntándonos acerca de qué opina la gente descendiente de pueblos originarios hoy acerca de nuestra actividad. ¿Qué intereses puede haber en cuanto a nuestro trabajo? ¿A quién les sirve? ¿A quién le interesa lo que hacemos? Más allá de nosotros y desde la academia, que sabemos que son muchísimos y muy importantes los avances, pero el llegar a la comunidad y hacernos estas preguntas nos resulta un desafío,
y nos parece como nuestra principal responsabilidad o nuestra principal meta en este momento. Así que bueno, aceptamos colaboradores y colaboradoras que se quieran acercar. Nuestro trabajo hoy en día es un poco parecido a esto, son rondas al aire libre o pantallas de Zoom, ¿no? Porque es lo que tuvimos que adaptarnos ahora a realizar este tipo de reuniones. No tanto tenemos para avanzar en el trabajo de laboratorio, pues están cerrados los laboratorios, pero invitamos a todos aquellos y aquellas, y sobre todo si hay estudiantes que son de la Patagonia, de estos pueblos cercanos o ciudades cercanas a los lugares donde estudiamos, porque, bueno, me parece que está buenísimo incorporar gente de la zona y que se siente invitada a trabajar si es que si esto les interesa. Así que bueno, es esa la presentación. Muchas gracias. No, gracias a vos, Lucía, excelente tu presentación. Bueno, si les parece, ahí mandé también por el chat el contacto de Luz para que lo tengamos a mano. Y si les parece, le paso la palabra a Pablo. Por eso, ahí está. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a Ampliando Redes por el espacio, la verdad, la invitación. Muy contento. Por otro lado, saludar a los geólogos y a las geólogas por hoy, que es el Día del Geólogo, así que saludos a todos y a todas ellas, los que están en camino de serlo también. Y bueno, un poco presentarme, me acabo de dar cuenta que inicié sesión con la sesión de la cátedra, así que voy a decir, bueno, mi nombre es Pablo Ontivero, yo soy licenciado en Geología y licenciado en Geoquímica, recibido de la Facultad de Ciencias Naturales. Bueno, nací en La Plata, tengo 34 años y me recibí alrededor de 2013 aproximadamente. Y un poco en ese momento entré a trabajar en una consultora ambiental como primer trabajo post facultad. Y bueno, y ahí me topé, entre otras actividades, con la posibilidad de participar de la generación del mapa hidrogeológico de la provincia de Chubut, que me abrió las puertas un poco a lo que es la dinámica de la ciencia, sobre todo las ciencias aplicadas, que es lo que más me llamó la atención, y específicamente las ciencias ambientales aplicadas. Ahí, a partir de ahí, me vinculé bueno, fui al Instituto de Geomorfología y Suelos con esta inquietud para comunicarles mi deseo de querer hacer una actividad doctoral en algún tema afín. Y bueno, ahí empecé a trabajar aproximadamente en 2016 con mi proyecto de tesis doctoral, que se titula, lo voy a leer así no me olvido ninguna palabra. Se titula Identificación, Evaluación y Valoración de áreas degradadas por minería de suelos en los entornos de centros urbanos de la provincia de Buenos Aires, aplicando técnicas de análisis espacial y teledetección. Y en algún punto, bueno, mi charla no va a tener una presentación de PowerPoint, va a ser algo más de charla tradicional. Realmente no tuve tiempo de armarla, pido disculpas. Pero bueno, me interesa quizás desprenderme de la charla en base a este título, ¿no? A hablar de las áreas degradadas por minería de suelos en los entornos de los centros urbanos del AMBA, sobre todo. Entonces, ¿qué entendemos nosotros en cuanto a la escala de la minería en lo que es una geología de llanura? ¿Qué entendemos desde ese lado? Y específicamente hacer la invitación a armar el ojo en lo que es el paisaje urbano de nuestra región. Hay geología dentro de la llanura, por supuesto, y hay problemáticas ambientales graves dentro de la llanura que están ligadas a la minería. Entonces, yo que, como les comenté, nací en La Plata y en algún punto una de mis zonas de estudios es el Partido de La Plata, realmente me interpela poder establecer un vínculo con este tipo de ciencia. Específicamente, la minería de suelos radica en la extracción y la remoción de las capas constituyentes del suelo para un uso específico, como pueden ser subrasante de caminos,
como pueden ser inclusive materia prima para la generación de ladrillos artesanal. Lo que nosotros comúnmente vemos en los paisajes urbanos como una remoción vasta de lo que es el material de suelos, es lo que vemos muchas veces en canteras o cavas en algunas zonas de las afueras de la ciudad, que precisamente hace referencia a una extracción profunda del material. Pero muchas veces las extracciones no llegan a esa profundidad, deteniéndose particularmente en los primeros centímetros del suelo. Y ahí específicamente la extracción, que se conoce también como minería de suelo somera, radica en la extracción de la capa negra del suelo, que específicamente nosotros en pedología la conocemos como horizonte A. Ese horizonte A, que es una capa negra enriquecida en materia orgánica, es la materia prima con la cual se generaron los ladrillos artesanales, específicamente, bueno, desde la época fundacional de la ciudad de La Plata. Bueno, de hecho, no hace falta comentar que la catedral, por ejemplo, está constituida por todos ladrillos que fueron partes de suelo, específicamente de la localidad de Los Hornos, que lleva su nombre debido a los hornos ladrilleros. Así que un poco la historia en ese aspecto de cómo la actividad repercute en el uso de nuestros suelos viene ya desde 100 años o atrás, inclusive. Poder también, lo que se propone en algún punto la tesis con este objeto de estudio, que son los suelos degradados, también se los conoce como suelos decapitados cuando se extrae esa parte apical del suelo, es un poco valorar, poder identificarlo primero a través del sensoramiento remoto, de las imágenes satelitales, de técnicas de análisis espacial a partir de esas imágenes satelitales, con el fin de cuantificar las áreas que fueron degradadas por partido. Yo no solamente trabajo en el Partido de La Plata, sino también en las situaciones que están sucediendo en Florencio Varela, en Almirante Brown, en Esteban Echeverría, en Presidente Perón, Ezeiza, Marcos Paz, digamos, toda una zona sur del área metropolitana de Buenos Aires. Y el motivo de poder cuantificarlo, poder conocer el valor de áreas degradadas antrópicamente, es también poder darle un valor de qué hubiese pasado si realmente se hubiese dado otro uso al suelo digamos, en detrimento de lo que es el uso que se le dio, que es extractivo. ¿Qué valoración podría haber tenido el suelo si se hubiese utilizado con fines agroganaderos? ¿Qué valoración hubiese tenido si se hubiese utilizado para determinados cultivos, para determinadas industrias en base a la madera, al crecimiento de la madera? Como para también poder visibilizar una problemática ambiental que está presente, que está cerca inclusive, y que muchas veces pasa desapercibida, quizás porque la geología que uno va teniendo o la mirada que uno va teniendo hacia el suelo o hacia los terrenos, está todavía, digamos, como en pañales de poder identificar estas problemáticas. Está de más decir, bueno, por ejemplo, que estos terrenos adquieren la denominación de pasivo ambiental cuando ya se extrajo su recurso y se abandonan los mismos, y este pasivo ambiental genera un impacto porque se le quita, como dijimos, el horizonte productivo al suelo, pero a su vez genera la exposición de un horizonte con menor capacidad de absorción de las aguas, que tiende precisamente a una escorrentía superficial mayor, y que eso genera inclusive problemas en lo que es las situaciones de encharcamiento de suelos, de inundación de las regiones, que conviven con nosotros, conviven continuamente con nosotros. A la hora de poder también evaluar, a la hora de también poder cuantificar
e identificarlos, se abre también la puerta a generar una idea de mitigación del recurso, una idea de lo que puede llegar a ser la idea de remediarlo, de generar estrategias para poder darle una utilización nueva a este recurso y pensarlo también como una estrategia para un ordenamiento territorial ordenado, valga la redundancia, responsable y sustentable del recurso suelo. Convengamos que la idea de sustentabilidad, la idea digamos, del uso sostenido de los recursos empieza a gravitar en los años 60, se empieza a discutir en los años 60 a nivel mundial. Estas actividades son de principio del siglo XX, por lo tanto, no podemos culpar obviamente a nadie por estas actividades, pero sí a partir de ahora y con las herramientas que tenemos poder repensarlo. La verdad es que tenía ganas un poco de también tocar una temática de qué me llevó, qué herramientas he utilizado dentro de la licenciatura en geología que he aplicado para mi tesis doctoral, porque me parece también a lo mejor más palpable en cuanto a lo que le sucede a las personas que están estudiando hoy en día y muchas veces se preguntan, bueno, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, yo he usado conceptos de pedología, particularmente, bueno, porque mi tesis, el fuerte de mi tesis son los suelos. He usado conceptos aprendidos también en aerofotointerpretación y sensores remotos en base a todo lo que es las imágenes satelitales, el procesamiento de imágenes, las técnicas analíticas para identificar estas áreas degradadas. He utilizado también herramientas aprendidas en química, porque estos suelos que fui identificando por imágenes los he ido a describir al campo, los he muestreado y le he hecho datos analíticos de laboratorio, tanto físicos como químicos. Bueno, he utilizado herramientas vistas en matemática y estadística, en estratigrafía del cuaternario, tratando también de encontrar los tiempos de los materiales en los que se generan estos suelos, inclusive también, bueno, muy ligado a la sedimentología. He utilizado también conceptos vistos en botánica, porque también la vegetación que se hospeda en estos suelos, digamos, es bastante específica, porque ya los suelos, digamos, las capas más arcillosas que quedan en superficie una vez que se retira el horizonte A, que específicamente estas capas se llaman horizonte B, suelen ser en estas regiones muy arcillosas y eso genera, por lo general, restricciones a la flora para poder anclar en estos suelos, para poder inclusive tener una buena relación, una buena actividad radicular versus el agua disponible en los poros de este suelo. Entonces también las cuestiones vistas en botánica me han servido mucho para poder identificar este tipo de vegetación que se hospeda específicamente en estos suelos. Bueno, a su vez he cursado materias de posgrado para complementar también mi carrera de doctorado, como es redacción de trabajos científicos. Y bueno, digamos que todas estas levantamientos geológicos también, no sé si la mencioné, pero ha sido una gran herramienta para mi tesis. Entonces, digamos como que todo en algún punto, visto, inclusive he nombrado materias de primer año, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, y todo ha sumado a poder darme hoy en día un marco bastante robusto para poder encarar este proyecto, que obviamente lo he tenido que reforzar porque muchas cosas me las he olvidado, no lo voy a mentir, pero que ayudan, que dan un panorama muy congruente y que por suerte tenemos hoy en día una casa de estudios con buena calidad docente
para poder desarrollarse. Bueno, no tengo mucho más para comentar, simplemente eso, que lamento obviamente no haber quizás podido ser un poco más demostrativo con alguna filmina o eso. Después, bueno, ahí voy a dejar el mail. Yo también me encuentro hoy en día, soy docente en la FACU, de la Cátedra de Pedagogía General, y a su vez, bueno, me encuentro dirigiendo tesis de licenciatura, también en conceptos muy ligados a la geología de la región. Así que, bueno, también dejo el contacto para quien quiera acercarse a charlar algunas cuestiones, pasantías o posibles direcciones. Lo dejamos acá también disponible. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido y bueno, les agradezco nuevamente. No, gracias, Pablo. Buenísima también tu exposición. Bueno, ahora la idea un poco es también que se abra el espacio al intercambio, que se abra el espacio a las preguntas para los tres expositores. Así que nada, si hay alguien en particular que quiera tomar la palabra, puede hacerlo, puede mandar también por el chat. Nada, dejo vacante el micrófono. Bueno, muy buenas las exposiciones, la verdad. Yo tenía una pregunta para Ricardo, que en un momento habló de que estuvo trabajando con los cultivos transgénicos de algodón, de aquellos habían generado, digamos, la resistencia a plagas. Me pareció muy interesante y comparando, digamos, sobre todo con esta perspectiva que le das de una tendencia a algo un poco más amigable con el ambiente, de no tanto impacto, ¿por qué te parece que no se están desarrollando tanto esa línea de transgénicos y sí se le está dando mucho más relevancia y uso a los transgénicos que tienen que ver con la resistencia a plaguicidas que son mucho más agresivos con el ambiente? Bueno, Joaquín, gracias por la pregunta. Los transgénicos de este tipo que actúan mediante el mecanismo de silenciamiento génico son nuevos porque es una tecnología que es reciente. Recién ahora están apareciendo en el mercado este tipo de plantas que, a diferencia de las que se vienen comercializando, que actúan mediante la expresión de toxinas contra insectos o resistencia a herbicidas, estos tenemos solamente una planta en el mercado, el algodón, que está desarrollado, que está experimentando el INTA, obtención reciente, está en periodo de evaluación y lleva mucho tiempo el proceso de habilitación para los transgénicos, o sea, son años. Entonces, posiblemente en los años que vienen vayan apareciendo nuevos cultivos con esta tecnología de silenciamiento que es específica, a diferencia, por ejemplo, de lo que son los transgénicos BT o los que requieren la aplicación de un herbicida. Estos generalmente lo que producen es este RNA que bloquea específicamente el gen del insecto que consume. Esa es una de las ventajas que tiene. Después, bueno, las otras tecnologías son las que están en uso porque son los productos que están en el mercado y que son tecnologías que se han desarrollado hace muchos años y posiblemente haya con el paso del tiempo una sustitución por transgénicos que sean más amigables. O sea, todo lo que es la tecnología del uso de Roundup, hoy sabemos las consecuencias, el impacto que ha tenido a nivel del medio ambiente y los gobiernos en general van adoptando normativas para que se dejen, para desalentar su utilización. Así que bueno, lo que es silenciamiento génico es nuevo y son pocos, por lo menos hasta ahora solamente hay un maíz que actúa mediante esta metodología y que está aprobado ya en América del Norte y en la Argentina, pero se espera que vayan apareciendo nuevos eventos que actúen por el mismo mecanismo. Buenísimo. No sé si alguien tenía
¿Alguna otra pregunta? Pueden ir pidiendo la palabra por el chat, si no. Yo, ¿qué tal? Buenas a todos y a todas. Quería hacer una pregunta de la exposición de Lucía, pero también para el resto de los oradores. Un poco si podían contar que nombró Lucía la articulación entre investigación y extensión, que lo nombró como el patrimonio y esa primera, pero por ahí pasó rápido y si querés contar, podés contarnos un poco más de eso y bueno, la hago extensiva para el resto también. Bueno, gracias Vicky por la pregunta. Nosotros estamos con este proyecto de extensión, con esas primeras preguntas iniciales que nos hacíamos nosotros dentro del equipo, qué pasa con el vandalismo, le llamamos en ese momento, sobre el patrimonio arqueológico y qué pasa con el coleccionismo. Y bueno, básicamente preguntas que surgieron desde nosotras antes de tomar contacto con el territorio. Porque, digamos, era el comienzo de nuestro proyecto y ahora, después de 2 años de trabajar y vincularnos, estamos en otra posición, estamos generando una red de vínculos donde nos estamos comunicando y estamos poniendo objetivos en común, pensando qué significa para nosotras y para nosotros el patrimonio y qué puede significar para otros actores sociales. ¿Qué queremos hacer con ese coleccionismo? ¿Somos nosotros quienes debemos decidir si está bien o mal coleccionar? Hay otra perspectiva acerca de qué es coleccionar. Por ejemplo, vemos que es una tradición muy afianzada en lo que son las familias patagónicas, salir el fin de semana a flechear, a recorrer los campos y juntar estos materiales, y hay vecinos y vecinas que tienen colecciones en sus casas y que están abiertas a todos quienes quieran visitarlas y conocer ese patrimonio. Y nosotros acá en el Museo de La Plata tenemos materiales arqueológicos en cajas que no conoce nadie, que no puede visitar y que no están abiertas al público. Entonces nos preguntamos acerca de esa valoración particular de la actividad misma de coleccionar, y repensamos seriamente cuáles son nuestros objetivos como equipo extensionista. Así que toda esa reflexión es muy interesante. También nos encontramos charlando con los actores sociales, nos encontramos con guardaparques que nos cuentan que hay representantes de pueblos originarios que han visitado el área protegida y que están muy enojados por el discurso, digamos, que repiten ellos y ellas, los guardaparques, acerca de su pasado, que es suyo. Entonces también nos preguntamos qué es lo que les molestó, qué es lo que nosotros decimos acerca de su pasado, y que puede resultar ofensivo para ellos y ellas. Hay una cuestión que tiene que ver con reconocer la antigüedad de la ocupación y la permanencia o la persistencia en el presente de esas culturas como culturas no desaparecidas y que tienen sus raíces en esos primeros pobladores de América, y no hace falta distinguirlos entre primeros americanos y son o no son ancestros de los tehuelches. Esas preguntas son las que nos hace la gente a nosotros ahora, y que está interesante para discutir y debatir. Nos preguntamos también si esas cosas que nosotros tenemos en las cajas son patrimonio nuestro, nos pertenece porque nosotros lo recolectamos en nuestras investigaciones, o a quién pertenece. Bueno, todo eso está pasando, estamos en vinculación con docentes de la Escuela de Jaramillo, por ejemplo, que es una escuela muy chiquita, y pensando que toda acción que querramos realizar la tenemos que pensar entre varios y varias actores distintos. Así que, bueno, todo esto está pasando en lo que es en la cuestión de extensión, nos estamos preguntando y reflexionando, y bueno, estamos muy contentos con esta experiencia, y la verdad es que hay grandes dificultades ahora con el tema de que no podemos viajar al territorio y nos queda lejos del territorio. El barrio, como decimos dentro del equipo de extensión, nos queda lejos, está a más de 2.000 kilómetros de distancia, pero ahora con el tema de la pandemia, los medios de comunicación, tenemos WhatsApp, nos hablamos con las guardaparques del área protegida, más de 2.000 kilómetros, así que esa distancia de alguna manera u otra la vamos sorteando, y de a poco vamos construyendo esos vínculos. Así que, bueno, ahí vamos.
Por eso nos interesa también que se acerquen estudiantes o graduados o graduadas interesadas en investigación, pero también especialmente a la gente de allá, que se sienta de allá o que es de nacida o que haya vivido en la zona patagónica. Muy bueno. Yo tenía algunas preguntas, pero no sé si había alguien. Si no, le mando. En principio me parecieron interesantes, muy interesantes todas las intervenciones. De hecho, nada, incluso me parecieron bastante variadas en los temas, pero así todo como que me despertaron varias preguntas, lo cual me pareció muy, muy bueno. Me generó una pregunta la exposición de Pablo. En principio me pareció muy interesante que se contextualizara bastante en La Plata, ¿no? Yo, por ejemplo, lo de la catedral no tenía ni idea. Es imaginable, pero bueno, no. Vive en la ciudad y quizás hacen cosas que pasan un poco desapercibidas para algunas de nosotros. Y quería preguntar si en el instituto o en el área donde estás, eh, trabajan con profesionales de otras disciplinas, teniendo en cuenta esto que decías de que igual hay muchas cosas que has tenido que revisar, ver de otras disciplinas que no son la que, en este caso, parte de la carrera en sí misma o de la geología como en sí, pero están relacionadas y a su vez pensando en que en algún punto lo que estudias tiene como bastante aplicabilidad también. Teniendo en cuenta esto que mencionabas en un momento de los suelos, pero también inundaciones y demás. Sí, 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 Lucía, la verdad que en el instituto, por lo general también hay líneas de investigación. El instituto tiene alrededor de 50 años, el Instituto de Geomorfología y Suelos, y su fuerte históricamente fueron los trabajos de ordenamiento territorial que ha realizado en distintos municipios. Bueno, en La Plata realizó, también en Varela, en Berazategui, en Salíqueló, oeste de la provincia de Buenos Aires, en Chaco también, creo que en Santa Cruz también. Y por lo general, sí, siempre estuvo muy ligado a una interrelación, sobre todo de pensar el suelo desde la geología, desde la biología. También hoy en día hay investigadores, investigadoras que se dedican a la biota del suelo, eh, desde la microfauna del suelo, la doctora Ana Salazar, después la doctora Julia Christensen, que trabaja, bueno, que es docente de la facultad también, creo que en una de las materias de ecología, no recuerdo bien cuál, no quiero meter la pata, pero que también trabaja mucho con líquenes dentro de determinadas formaciones de suelo, más que nada en su zona de estudio es por la zona de Tandil. Entonces, digamos que el suelo tiene distintas miradas dentro de las líneas de investigación del instituto, que se trabaja mucho, digamos, de manera interdisciplinaria. Nosotros tenemos trabajos también con una tesista del instituto, Daniela Steckmeyer, que hemos vinculado los suelos decapitados con la detección satelital de un determinado índice de vegetación versus la biodiversidad y digamos, la cobertura vegetal que muestran esos suelos, vinculado también a el tiempo de decapitación de los suelos y qué especies se hospedan en los mismos. Así que sí, digamos que también poder trabajar con este objeto de estudio tan superficial como es en algún punto el suelo y en algún punto la zona apical, tiene una interrelación con la biología muy, como que no hay casi barrera prácticamente, y es enriquecedor poder tener esa mirada. Bárbaro, muchas gracias por la respuesta.
ahí hay una pregunta por el chat. No sé si la querés leer, Paula, leo. Dale. Es lo que pregunta Dani es, ¿cuál sería el conflicto de uso de suelo que hay o que hubo relacionado con la minería de suelos? Bien, el conflicto en realidad es algo que también planteamos nosotros a partir de una situación que ya se dio. Es lo que charlábamos un poco hoy, decir, bueno, la extracción, el retiro de esa capa ya es algo que se hizo y es un pasivo ambiental que existe. Ahí lo que uno tiende a pensar es la importancia de un ordenamiento territorial temprano para lo que es el desarrollo de un ejido urbano. Poder analizarlo no solamente desde la pedología, desde su suelo, sino también desde la geomorfología, también desde lo que es la necesidad de la sociedad para con el recurso suelo y poder identificar, digamos, distintos sectores donde desarrollar todo tipo de actividades de manera sustentable. También en algún punto toparse con estas problemáticas nos hacen también repensar estrategias que devengan en otro tipo de utilización de materiales para fines de obras de construcción, que es por lo general el fin que más se le da a los materiales que se extraen en el suelo. Entonces, bueno, inclusive en el instituto se ha trabajado se han testeado ladrillos con materiales de dragado de lagunas, dentro de lo que es, por ejemplo, San Vicente. Se han probado hacer ladrillos con ese material, que es un material fuertemente arcilloso también. Se los ha probado mecánicamente para comparar distintas variables del ladrillo artesanal común versus este material. Ha dado realmente buenos resultados. Y hoy en día realmente que la idea de fabricaciones de ladrillos, alternativas de fabricaciones de ladrillos, hay muchísimas alrededor de Argentina. Hay un instituto en Córdoba que se llama el Centro Experimental de la Vivienda Económica, que ha hecho ladrillos con restos plásticos, inclusive han montado una casa. Es impresionante el trabajo que hacen. Bueno, en el instituto se ha utilizado estos materiales de dragado de lagunas. En Mendoza hay un privado, esto no es un instituto, pero un privado ha hecho experiencias con ladrillos con colillas de cigarrillo. Realmente lo que plantea la problemática en sí es la posibilidad de alternativas para sacarle presión al recurso suelo y poder en algún punto detener una explotación eh, que no es sustentable y darle una particular tiempo a una posible estrategias de remediación. Hay trabajos, hay tesis del INTA de doctores y doctoras que laburaron en estrategias de remediación específicamente de estos suelos, con buenos resultados. O sea, son cosas que son factibles, que están hechas y que está bueno que se difundan para empezar a que se empiecen a poder replicar. Todo esto, perdón, lo último, también con una legislación que lo acompañe. No siempre las cosas se fortalecen cuando también se comprometen desde la política y desde la sociedad. Ahí Ángela también había levantado la mano para hacer una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta para Ricardo y era cómo era la recepción de parte de los productores de estas nuevas tecnologías, digamos, y cómo es esa articulación como para mostrar las nuevas tecnologías que hay, o no sé, y eso, cómo es la recepción, si por ahí están medio reticentes y siguen con el sistema que ya venían implementando antes, o si están dispuestos a implementar estas nuevas cosas. Gracias, Ángela. Es muy buena la pregunta. Sí, siempre en la adquisición de las tecnologías hay un factor clave que es la economía, ¿no? El sector hortícola es un sector en donde el margen de ganancia es muy reducido
y se espera que la adopción de la tecnología de baculovirus empiece a ser tomada por ahí por los sectores que tienen más margen para adquirirla, porque no es una tecnología barata. Siempre los bioinsumos, ya sea bacterias, virus, hongos, compiten con lo químico, que sabemos que en términos económicos hay mucha diferencia. Pero también hay una conciencia de la necesidad de empezar a implementar estas estrategias que son sustentables y amigables con el medio ambiente, por lo que está a la vista que es las consecuencias sobre la salud de los productores, y por otro lado, que en el cordón hortícola no son pocas, y por otro lado, porque están apareciendo normativas que controlan el uso de químicos y por otro lado favorecen, ¿sí?, la utilización de bioinsumos. Tiene que haber un poco lo que mencionaban los colegas recién, tiene que haber políticas firmes y que den incentivos para el empleo de este tipo de productos, como lo ha habido en otras áreas. Ahí el INTA tiene, y bueno, nuestra colaboración ahora con la Estación Experimental de Gorina, tiene una fuerte articulación con los productores. Hay mucho trabajo de extensión por parte del INTA, por parte de las chacras experimentales de provincia que están en continuo contacto con ONGs, con cooperativas, que son las que hoy en día manejan todo lo que es la producción hortícola, y eso nos favorece que podamos difundir la utilización de esta clase de productos que en general son muy bien recibidos, ¿sí? Porque se sabe que en términos de control de plagas quizá tienen una cierta desventaja con lo químico, pero en términos de impacto ambiental y la salud de los propios operadores son muy ventajosos. Son trabajos a largo plazo, ¿sí? Esto no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. La incorporación de bioinsumos es lenta, pero está siendo sostenida. Y lo que hay que hacer es acompañar y precisamente tratar de que haya desarrollos locales y que estos productos no tengan que ser importados, que eso aumenta mucho el costo para su utilización. Pero bueno, es un camino a recorrer, pero los beneficios que uno muestra son notorios y sabe que, como ha pasado en otros lugares, a la larga se empiezan a tomar. Lo mismo pasó con el báculo que yo comenté, que se utiliza para control de frutos de pepita, que hoy en día es ampliamente utilizado. Obviamente en manzana, pera, el margen de ganancia es mucho mayor que con una lechuga, con un tomate, pero bueno, es la lanza, es la punta de lanza que marca el camino y que hace conocidos este tipo de productos, y esperemos que sí, que no haya resistencia. Por eso está el trabajo de extensión, de ir concientizando y de ir ofreciendo. El INTA lo que hace muy bien es eso, ¿no? Generar, aportar herramientas para dar soluciones a un sector que tiene demandas en cualquiera de los aspectos. Y como comentaban los colegas también, siempre hay trabajos multidisciplinarios, ¿sí? En el INTA trabajan geólogos, trabajan antropólogos, trabajan sociólogos, trabajan veterinarios, agrónomos, ingenieros, ¿sí? Y esto que mostré al principio de las estaciones experimentales lo que muestra es que está muy en contacto con la gente, ¿sí? Las estaciones de extensión experimentales son puertas abiertas para gente de la zona, productores, que pueden ir con sus demandas, con sus problemas, a ser asesorados por personal del INTA. Para agregar un poco lo que dice Ricardo y también para la pregunta que le hizo Victoria a Lucía, que claramente la extensión es esa herramienta que tiene que estar ligada a la ciencia, que es también lo que tracciona entre la ciencia y la sociedad, que las cosas no queden en algún punto encajonadas en un escritorio, sino que precisamente se bajen a esa, precisamente a la necesidad social que pretende, digamos, hacer uso de estas cosas. Y que muchas veces uno o no lo tiene tan asociado, quizás lo hablo por mí, ¿no? En este caso, pero que también entiende la importancia de la comunicación, inclusive de esto mismo que está pasando acá, que es de darle visibilidad a lo que hacemos y ponerlo a disposición de la sociedad. Era eso. Yo también quería agregar a lo que decías recién vos, Pablo, que nosotros también estamos en el camino de admitir, en nuestro caso, bueno, desde las ciencias básicas, ¿no? Porque es clarísimo
en los casos de ustedes, cuál es la aplicación social de lo que hacen, es directa. Pero nosotros que investigamos cuestiones de ciencias básicas, por ahí nos quedamos a veces con más riesgo de quedarnos allá en la academia y de no compartir esto con la sociedad, lo que nosotros generamos. Pero lo interesante también es rescatar que en esta conexión con la gente, que es la extensión universitaria, debemos estar dispuestos y dispuestas a admitir que todos aprendemos, ¿no? Porque no hay arqueólogo que haya llegado a una zona y no se haya interiorizado dónde están los sitios arqueológicos importantes, primero con la gente del lugar, o le hayan siempre compartido esa información acerca de cuáles son las plantas útiles, cómo se usa una mano de moler o un artefacto X que nosotros encontramos en el registro arqueológico. Entonces, en el intercambio con la gente tenemos que estar dispuestos y dispuestas a admitir que se aprende mucho. Por ahí también es una pregunta para ustedes, si recuerdan de algún caso o alguna línea de trabajo donde hayan recibido desde la gente también conocimientos que ustedes utilizaron. Bueno, en el caso de los ladrillos, y sí, me imagino que es fácil de toda la historia de cómo se hicieron los ladrillos y cuál es el uso del suelo que se dio, pero también hay como conocimientos de la gente que nos enriquecen, y ideas o proyectos propios de las comunidades que está bueno tomarlos porque también pueden llegar a dirigir, digamos, por dónde tiene que ir la cosa, ¿no? Porque nosotros no somos siempre quienes tenemos la palabra autorizada y la verdadera para definir esas cosas. Así que bueno, eso quería agregar solo que debemos estar dispuestos y dispuestas a admitir que es un intercambio en el cual nos enriquecemos todos cuando lo hacemos. Sí, sí, tal cual, Lucía. Y bueno, también yo, eh, con- al menos en lo que vi de tu exposición, es que tiene muchísimo intercambio con la sociedad. Si bien vos lo decís que es ciencia base, pero realmente esto que estás comentando, esta interrelación que hay, bueno, y lo que inclusive en la última filmina mostrabas que se compartían esos momentos, eh, nada, realmente gravita en esa connotación. En lo que respecta a los suelos decapitados, sí, yo he ido por todos los partidos que más o menos fui mencionando, los he ido a ver, mostré alrededor de 100 terrenos, 120, y la gente misma te dice, no, bueno, acá todas esas parcelas que están allá están todas decapitadas, y te van contando la historia del lugar. Eh, Me pasaba en Florencio Varela que el lugar que iba, el lugar que mencionaba era a Aurelio. Aurelio era como el dueño de todos los terrenos que posteriormente decapitó y bueno, los abandonó. Pero también esa cuestión del enemigo común, encontrarte también con una zona rural en partidos que uno también los piensa como una urbanización total, y no, tienen sus problemáticas, conviven con la problemática ambiental. La zona rural de Florencio Varela convive con problemáticas de materiales extraídos para generar el ejido urbano que está en el norte. Lo mismo pasa con Almirante Brown, lo mismo pasa con Ezeiza, y bueno, realmente son cosas que te enterás ahí, estando en campo y sobre todo compartiendo. Bueno, muy buenas todas las intervenciones. Yo creo que lo importante también es la capacidad, ¿no?, de revisarse un poco también, me parece. Digo, revisarse como en lo que uno practica o una practica. Esto, a mí, por ejemplo, esto que decían del patrimonio de la zona y el coleccionismo, yo no me lo hubiese imaginado. E incluso cuando hablaban de eso, pensaba en que a su vez en un montón de otras ramas se discute un montón, digamos, que el patrimonio esté en un lugar común. Digo, en la paleontología hemos tenido, incluso en este mismo ciclo o ciclos similares, discusiones sobre, bueno, a dónde tiene que ir a parar el patrimonio fósil, por ejemplo. Y siempre está esta reflexión de, bueno, un lugar común, pero a su vez, ¿qué pasa si después en el Museo de la Plata está todo una colección que nadie lo ve? Y si a la vez encima constituye una costumbre de los familiares ir a juntar
no me acuerdo el término que habías usado, Lucía, flechillar, ¿cómo era? Yo digo flechillar, parece que hablo de pastos. Estoy demasiado ya seteada. Salir a flechear, les dicen ellos, o ir a los picaderos. Por eso el nombre ¿cómo es? Del proyecto de extensión. Picaderos, chenques son en territorios indígenas, y pinturas por las pinturas rupestres. Son los términos que usa la gente del lugar para referirse al patrimonio arqueológico. Creo que hay una pregunta para Pablo que hace Laura Boff en el chat. Dice, ¿sabés si existe un diálogo entre las instituciones académicas y o gubernamentales con los actuales productores de ladrillos? Ahí está, tenía desconectado el coso, el micrófono. Te voy a pedir si me repetís la pregunta porque no la estoy leyendo acá. Dale. Sí, si sabés si existe un diálogo entre las instituciones académicas y o gubernamentales con los actuales productores de ladrillos. La verdad es que yo hoy en día desconozco que exista ese diálogo. Por lo general, la industria ladrillera tradicional ha devenido, digamos, hoy en día casi hay muy pocas industrias ladrilleras de lo que es el ladrillo tradicional, y hay pocas grandes empresas que se dedican más a la formación de lo que es el ladrillo de molde, de fábrica, que es el hueco por lo general. Entonces, hoy en día eso se transformó en una gran industria. Ya no es tanto el negocio artesanal de distintos hornos, familiares inclusive, porque también es una industria que a principios del siglo XX era muy familiar. Pero hoy en día eso se fue perdiendo, si bien existen en algunos lugares todavía la mano de obra tradicional, pero hoy devino más en pocas fábricas de los ladrillos de máquina, o también se los conoce, o de molde, que acopian material y que ya inclusive acopian no solamente la capa negra, sino materiales inclusive suprayacentes a esos. Pero al menos en la experiencia que yo he tenido, nunca me han mencionado digamos, la conexión con organismos gubernamentales o universitarios con estas industrias ladrilleras, ya sean chicas o grandes. Bueno, si les parece, para ir cerrando, para cumplir un poco también con el objetivo que es que no sea recontra extenso, sino que sea disparador también, y que podamos quedar en contacto para acercarnos ya sea a los proyectos de extensión, a las iniciativas o si es hacia las investigaciones que están haciendo. Vamos a ir cerrando. Un poco los objetivos del ciclo los contaban los compañeros y compañeras al principio. La idea es poder seguir y ya dejarles la invitación al próximo encuentro, que en vez de miércoles va a ser viernes, porque va a ser un especial de convocatorias con ICET y un LP. Pero la idea también es poder reflexionar en los próximos encuentros sobre esto de extensión, que ya es un término que se sobrepasa, ¿no? También a sí mismo, porque hay como nuevas cosas y nuevos debates también que se ponen en tensión, o los organismos estatales o privados o públicos, también como lugares de inserción profesional y otros campos que se abren. Ahí, Pablo, vos nombrabas al principio las consultorías, también es un espacio para explorar, digamos, para aprender, ¿no? A explorarlo. Así que un poco la iniciativa del ciclo es poder ir incorporando esas experiencias. Ahí les dejamos los contactos, esto fue grabado, así que lo vamos a difundir también, y sus contactos los mismos, para que quien quiera ponerse y acercarse lo pueda hacer. Así que les agradecemos infinitamente que hayan estado, recontra interesantes las intervenciones, y estaría para seguir hablando y hablando, pero vamos a cortar. Así que mil gracias. Gracias a Cute Moralejo por la invitación, que me olvidé mencionarlo y lo vi por ahí, así que muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Bueno. Gracias por la invitación. Saludos, gracias. Hasta luego.
Gracias.